del Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos es la clase 2. El tema del día de hoy es una voz que clama en el desierto. Entonces, segunda clase, segunda enseñanza del Evangelio de Marcos. El tema, una voz que clama en el desierto. Bien, ya escucharon los que tengan niños chiquitos a partir del 1 de septiembre, a partir de septiembre en adelante ya pueden traer a sus niños que no usen pañal y ya caminen, ya va a haber maestros también que nos van a ayudar con estos niños. Marcos 1:2, dice así. ¿Ya están, hermanos? Eso, búsquele, Marcos 1:2. Acuérdense que nos quedamos, solamente vimos el primer versículo la semana pasada. Dimos la introducción acerca de este Evangelio de Marcos. Vimos que es el primer evangelio que se escribió, el Evangelio de Marcos, y que es un evangelio que fue dirigido y escrito para la iglesia cristiana que había en Roma, y que es un libro lleno de acción, que es un evangelio donde Marcos se concentra en los hechos de Jesús, en lo que hacía, dónde iba, dónde entraba, dónde salía, habla de todas sus maravillas, ¿verdad? Y el día de hoy lo que vamos a ver es que cómo Marcos le enseña a la gente de la iglesia cómo este Jesús ya había sido anunciado y que ya había sido profetizado y que el pueblo lo estaba esperando en Israel y que había una señal muy grande para poderlo reconocer. Y esta señal es que Elías vendría primero a preparar el camino del Señor, ¿verdad? Entonces vamos, Marcos 1:2 dice así. Esto es lo que enseña el Evangelio de Marcos. Marcos 1:2 dice: como está escrito en Isaías el profeta, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará el camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Isaías 41 es este versículo al que se está hablando y se está refiriendo aquí Marcos. Dice, como dice el profeta Isaías. Ahí es que vamos a Isaías 41, este texto del Antiguo Testamento al que se está refiriendo Marcos, que habla de esta profecía de un mensajero que vendría y que sería la voz del que clama en el desierto. Y aquí en Isaías vamos a ver quién es el que está clamando en el desierto, ¿no? A veces cuando hablamos de Juan decimos, es la voz que clama en el desierto, pero esto es incorrecto. Porque lo que Juan dice es, soy la voz de uno que clama en el desierto. Él no es la voz que clama en el desierto. Él es la voz de uno que clama en el desierto. ¿Quién es este uno que clama en el desierto? El mismo Dios, Jehová, ¿verdad? Que Él está clamando y le está hablando a su pueblo y le dice esto. Vamos a ver. Isaías 41. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. ¿Ven quién está hablando? Es Dios mismo el que está clamando en el desierto y manda un mensaje de preparación y de arrepentimiento para recibir al prometido Mesías. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Ahora escuche, todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. ¿Quién habló? Jehová. La boca de Jehová ha hablado. Es Jehová el que está clamando en el desierto. Aquí vamos a empezar a ver algunas figuras muy importantes que nos habla de la labor de un verdadero profeta y de un verdadero ministro, porque vaya que hoy vamos a hablar de un personaje muy importante que se llama Juan el Bautista, ¿verdad? Él decía, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Y vamos a ver
¿Quién es este uno y qué está clamando, hermanos? Y vamos a ver aquí, dice, hablen al corazón de Jerusalén, decirle a voces, grítenle, despiértenlo, háblenle, llamen su atención y díganle que su tiempo se ha cumplido, que ha llegado el tiempo de su visitación, que su pecado ha sido perdonado, que ya doble ha recibido de la mano de Jehová, o sea, ya recibió el castigo y que ahora vendrá la restauración por todos sus pecados. Dice aquí, pongamos atención, el verso 3, 43, voz que clama en el desierto. Esta voz que clama en el desierto es Dios llamando a su pueblo a salir al desierto. ¿Se acuerda cuando el pueblo estaba cautivo en Egipto? ¿Dónde quería Dios que le festejaran y que armaran una fiesta para él? En el desierto, ¿no? Deja ir a mi pueblo que me hagan fiesta, que me celebren en el desierto. Y esta va a ser la figura aquí, después en el Antiguo Testamento, y después en la venida de Jesús vemos la misma situación. Créame que el día de hoy, hermanos, el Señor nos llama a salir al desierto a escuchar su voz. Créame que hoy el Señor nos llama al desierto a escuchar su voz. ¿Y qué significa el desierto? Desierto, bueno, ya algunos estudiados ya saben espiritualmente que son símbolos de prueba, que son símbolos de estar con el Señor, que son símbolos de trato del Señor para su pueblo, pero también significa algo muy importante. Un lugar desierto es un lugar donde no hay nada, ¿cierto? Y el Señor siempre para hablar a nuestra vida va a buscar que salgamos. Salgan de Egipto, sal al desierto, salgan de las ciudades, salgan de los pueblos y vengan al desierto. Eso es un llamado a dejar todas las distracciones, hermano, todas las distracciones, todas las cosas que nos tienen atrapados en el diario vivir, todos los afanes de la vida, todos los compromisos de la vida, toda ese amor tan grande que muchos experimentan acerca de las cosas del mundo, y el Señor dice, salgan de ahí. ¿Sabes qué? Salte de tu Face, necesitas escuchar mi voz. Salte del YouTube, ya deja tus series de Netflix, ya deja el videojuego, sal de ahí, sal de esas compañías, sal de esos afanes, sal de esas costumbres. ¿Te bajas 2 rayitas al fader principal, por favor? Sal de ahí, dice el Señor. Entonces, es ir al desierto a escuchar la voz. Y el Señor siempre nos va a estar invitando a tener un encuentro con Él y salir, hermanos. Salir de ahí, ¿ok? Entonces dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. Ahí está bien, gracias. Enderezar calzada en la soledad. Fíjense lo que clama. Preparen el camino del Señor. Viene el Señor, está a punto de venir el Señor. Enderezar calzada. ¿Qué significa enderezar calzada, hermanos? ¿Qué le está clamando Dios al pueblo? Endereza tu camino, alíneate a los caminos de Dios. No estés extraviado, no te salgas de mi voluntad. Como le decía a Josué, no te salgas ni a izquierda ni a derecha, ¿verdad? Sino mantente obedeciendo este libro de la ley. Endereza tu camino, endereza la calzada, métete al camino recto. Te está diciendo un llamado al pueblo. Dice, enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. Nuevamente, a ver, ¿qué quiere el Señor? Que salgas y estés solo con Él. Salte del mundo, ve con Él. Y miren, incluso en el Nuevo Testamento Jesús decía, cuando quieras hablar con tu Padre, métete a tu cuarto tú solo y cierra la puerta, ¿no? Dios quiere estar a solas contigo. Y luego dice el verso 4, todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Vean el mensaje tan grande, este clamor tan grande que viene de parte de Dios, que quiere bendecir a su pueblo, que quiere perdonar sus pecados, que quiere restaurar y reconciliarse con Él, pero le dice, enderecen sus caminos, limpie su camino. Y luego todo valle, y aquí valle representa a la gente altiva, la gente poderosa, la gente que confía mucho en sus recursos, en sus títulos, en sus amistades, en su círculo social, en sus capacidades. Esto dice,
Estoy hablando al revés. Todo valle son las hondanadas, ¿verdad? Empecé al revés. ¿Quiénes son esos? Todo valle que hay que levantar. La gente que se siente sin recursos, que no confía en sus capacidades, ¿verdad? Empecé al revés. Esa gente que le falta ese espíritu de levantarse, de caminar, que no tiene esperanza, que se siente débil. ¿Y qué le dice el Señor? Todo valle sea alzado, levántate. Tú levanta la cabeza, tú que estás deprimido, tú que te sientes débil, levántate, viene tu Señor. Levántate a recibir a tu Señor. No estés desanimado, no estés sin esperanza. Viene tu Señor a visitarte. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, los alzados, ¿verdad? Ahora sí que los levantados, bájenle, porque viene el Señor a hacer cuentas. El altivo, el arrogante, el orgulloso, el que siente que tiene mucho, que puede más, que merece más, ¿verdad? El que se siente muy bueno y con muchos merecimientos, bájele, bájese, bájese todo monte y collado. Y lo torcido, que se enderece, los que andan con caminos torcidos, los que en la oscuridad tienen sus cosas guardadas, los que hacen cosas que parecen buenas pero con intenciones malas. Lo torcido enderécese y lo áspero que se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová. ¿Quién se iba a manifestar? La gloria de Jehová. Iba a venir Jesús, iba a resplandecer la gloria de Dios. Dice, se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Así es que este es el mensaje que Marcos comienza a decir. Como estaba profetizado, pues vino esta voz y clamó en el desierto con un mensajero nuevo. ¿Y cómo se llamaba ese mensajero? Juan el Bautista, que vino a anunciar y a preparar el camino para que viniera el Señor Jesús. Y en Malaquías se completa estas palabras que menciona Marcos. Dice Malaquías 4:5. Malaquías 4:5. Dice así: he aquí, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Vendrá, antes de que venga el día de Jehová, vendrá el profeta Elías. Y este profeta Elías vino y anunció a Jesús, hermano. Y esta profecía se cumplió. Yo lo que está diciendo Marcos, estaba anunciado esto, ¿verdad? Mire Marcos 1:4. Vino como estaba escrito en la profecía. Vendrá el profeta y anunciará y clamará. Será la voz de aquel que clama en el desierto, que preparen el camino, porque viene el Señor. Marcos 1:4 dice así: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Ese fue el mensaje de Juan. Se cumple la profecía y este Elías viene ahora en Juan, ¿verdad?, a preparar el camino para recibir la visita de nuestro Señor Jesús. Entonces, es el tema. Hoy vamos a hablar de este hombre, de este que era la voz de uno que clamaba en el desierto. Y sabe, el día de hoy es una enseñanza muy bonita para todos aquellos que saben que son siervos de Dios, y sobre todo para aquellos que anhelan servir a Dios, que incluso anhelan un ministerio, participar en el ministerio del Señor. Veramos un ejemplo de un buen ministro, de un verdadero ministro, que supo reconocer su ministerio, que supo llevarlo a cabo y cumplirlo hasta la muerte, y que supo llenarse de gozo al ver cumplido su ministerio, y que además supo algo que muy pocos hoy saben o muy pocos entienden. Supo que era necesario menguar para que el ministerio de Cristo creciera. Esta es la vida de Juan. Hoy vamos a hablar de aquel que es la voz de uno que clama en el desierto. ¿Me acompaña a orar, hermanos? Vamos a ponernos en manos del Señor, que el Señor nos hable, que el Señor toque nuestra mente, nuestro corazón, con este ejemplo grandísimo de este ministro fiel del Señor, que le tocó la gran tarea de anunciar la venida de Cristo. Vamos orando.
Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu amor. Gracias, Padre, porque tu palabra es vida para nosotros. Gracias, Señor, porque necesitamos agarrarnos de tu palabra, estar en tu presencia. Y el día de hoy nos ponemos delante de ti para que toques nuestra mente y nuestro corazón y nos lleves, Señor, por tus sendas para enderezar los caminos y para tener una vida que a ti te agrade, Señor. En el nombre glorioso de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, pues ahí estaba Juan el Bautista en el desierto. Predicaba el bautismo y practicaba sumergir a la gente en el agua para arrepentimiento. La gente que decía, estoy arrepentida, ¿verdad? Predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados. O sea, ¿qué les enseñaba Juan? El mensaje de Juan era, ya viene el Señor, se está cumpliendo el tiempo, vendrá el Señor, pero el que no se arrepienta no va a ser perdonado de sus pecados. Ese es el mensaje de Juan. Viene el Señor, repara tu camino. Si no tienes esperanza, no, levanta la cabeza. Levántate que viene tu Señor y viene a buscarte. Pero aquellos alzados, agáchense, humíllense delante del Señor. Y una cosa muy importante, arrepiéntete. Arrepiéntete porque sin arrepentimiento no habrá perdón de pecados. Y es el mensaje de arrepentimiento, el mensaje al arrepentimiento. Y como vamos a ver más adelante, en donde haya frutos de arrepentimiento, dice Juan, frutos dignos de arrepentimiento. O sea, hay que demostrar con nuestra vida que nos hemos arrepentido. ¿Dónde están los arrepentidos? Levante su mano. Si usted dice que se arrepintió es porque vive bien diferente antes de conocer a Jesús. Porque no se parece su vida, su camino, la dirección en la que va hoy, no se parece a la dirección que llevaba su vida antes de Jesús. Porque si usted más o menos habla igual que antes, camina más o menos como antes, se junta más o menos con los mismos y practica más o menos lo mismo, usted no se arrepintió y está muerto en sus delitos y en sus pecados, enseña la palabra de Dios. Tiene que haber arrepentimiento. Y arrepentimiento, en el Nuevo Testamento la palabra es metanoia, es cambio de rumbo, de dirección, de mente. Es un cambio. Entonces el arrepentimiento, hermanos, no es cuando uno llora por algo malo que hizo. Eso se puede llamar remordimiento si usted quiere. Arrepentimiento no es llorar, es cambiar. ¿Quién dice amén? ¿Estás arrepentido? ¿Ha cambiado tu vida? Eso es arrepentimiento. Entonces, ese es el mensaje de Juan. Fíjense otra vez, Marcos 1:5. Y salían a él, otra vez, salían, hermano. Es que hay que salir de lo que nos atrapa. Es que hay que salir de lo que nos tiene ocupados. Hay que salir de lo que nos afana. Hay que salir de lo que nos distrae de la palabra, hermano. Hay que hacer un esfuerzo. No se quede a ver la prédica en el YouTube. No sea flojo. Hay que salir a buscar. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él. ¿En dónde? Esto es muy importante. ¿En dónde? En el río Jordán. En el río Jordán. Y acuérdense que aquí Marco lo que está haciendo es identificando a Juan el Bautista con el profeta anunciado que prepararía el camino y que se presentaría anunciando la venida del Redentor, del Mesías, del enviado de Dios. Vamos a 2 de Reyes, capítulo 2, verso 5. Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 5. ¿Qué historia esta de Juan el Bautista, hermanos? Tiene unas cosas tan bonitas. No podemos ver todos los aspectos porque pues es una hora, pero la verdad es un gran ejemplo. Aquí hay gente que tiene un llamado al ministerio, hermanos.
Pues saben, necesitamos más gente de la talla de Juan. Más gente de la talla de Juan que esté buscando cumplir con su ministerio, con el encargo que se le dio, y no querer hacer crecer su nombre y su ministerio y su fama y sus likes y todo ese rollo, sino que realmente dedique su vida a hacer lo que se le encargó y a anunciar al Señor Jesús, y que toda la gente que se acerque a su ministerio sea llevado a Cristo. Ese es el objetivo de un verdadero ministro. Bien, vamos a ver con quién lo están comparando, a quién está representando aquí este Juan. Dice Segunda de Reyes 2:5. Y se acercaron a Eliseo. Eliseo es la persona quien Dios designó que fuera el sucesor de Elías, del gran profeta Elías. El profeta Elías, un hombre tremendo, le llamaban el profeta de fuego, ¿verdad? Y este hombre tenía el respaldo de Dios. Oraba para que no lloviera y no llovía. Oraba para que lloviera y volvía a llover, ¿no? Oraba para que descendiera fuego del cielo y descendía fuego del cielo. Este era Elías, un Elías que tenía una frase hermosísima. Decía: vive Jehová en cuya presencia estoy. ¿Se acuerdan? Este Elías, cuando iba a profetizar o iba a declarar la palabra de Dios, él decía: vive Jehová en cuya presencia estoy. Y entonces soltaba la palabra y Dios respaldaba la palabra de este siervo de Dios. Este es Elías. Y Eliseo es llamado a sustituirle para continuar su trabajo como profeta en Israel. Se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Dios les había revelado que era el momento de recoger a Elías. Elías no murió. Hay dos personajes en la Biblia que no murieron, fueron llevados por Dios, ¿verdad? Enoc y Elías. Bueno, pues Elías fue recogido por el Señor, no participó de la muerte, y le anunció Dios a estos profetas. Y le preguntan a Eliseo: ¿sabes que Jehová quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió: sí, yo lo sé, no digas nada, callad. Verso 6. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. ¿A dónde envió? Al Jordán. Entonces, esto nos habla de cómo no solamente se identifica por el carácter y el mensaje fuerte que tenía clarísimo de parte de Dios Elías, sino que vea cómo trabajaba exactamente ahí en el Jordán. ¿Dónde se apareció trabajando Juan? Ahí mero, ¿verdad? En el Jordán. Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Perdón, dice: Jehová me ha enviado al Jordán. Y él le dijo: vive Jehová. Eliseo le dice a Elías: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y Eliseo estuvo ahí cuando fue recogido Elías en esta zona del ministerio en el Jordán. Marcos 1:6. Otra cosa que nos dice Marcos 1:6 acerca de este profeta que vendría a preparar el camino y anunciar la venida del Mesías. Dice aquí: y Juan estaba vestido de pelo de camello, se vestía con pieles, ¿verdad?, de camellos, de animales. No tenía ropa lujosa. Juan estaba vestida de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Este era Juan el Bautista, cuando se presentó predicando en el desierto y llamando al pueblo al arrepentimiento y a preparar y enderezar las sendas, porque estaba a punto de venir el Señor. Bueno, vamos a ver qué nos dice Segunda de Reyes acerca de Elías. Segunda de Reyes 1:7. Segunda de Reyes 1:7. Entonces él les dijo, le llevan un mensaje, el chisme ahí de lo que hablaba Elías. Pregunta: ¿cómo era aquel varón que encontrasteis? Y les dijo tales palabras, y ellos le respondieron. Fíjense la descripción de Elías: un varón que tenía vestido de pelo, o sea, su vestido eran pieles. Ese era Elías. Un varón que tenía vestido de pelo,
y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces le dijo, ese es Elías Tisbita. O sea, sabía la gente cómo se vestía Elías, cuál era su manera. Elías no andaba buscando lujos, ni ropa preciosa, no era de que soy hijo del rey, soy el profeta, merezco lo mejor, traiga aquí, bendiga al Señor. Y no era de esos delincuentes espirituales. Él era feliz así, y esta es la imagen de Elías, y es la misma de Juan, ¿cierto? Entonces, esto nos lo cuenta la Biblia en el Nuevo Testamento para saber perfectamente que ahí se cumplía la profecía de Elías preparando el camino del Señor. Entonces dice, él dijo, este es Elías, el profeta Elías Tisbita. El Señor Jesús se los dijo claramente, ya vino Elías y no lo recibieron. Mateo 17:12. Cuando Jesús hablaba y se presentaba como el Mesías, como el enviado de Dios, la gente decía, ¿pero qué no tenía que venir primero Elías a anunciarlo? O sea, no creían en Jesús, ¿verdad? Y decían, se supone que tenía que venir Elías a anunciarlo al Mesías. Y entonces Jesús les responde así, Mateo 17:12. ¿Ya están, hermanos? Dice así, mas yo les digo que Elías ya vino y no le conocieron, no lo recibieron, no le reconocieron. Y eso que venía vestido como Elías, Juan, y que los llamaba en el desierto, Juan, y que trabajaba en el Jordán, como, o sea, estaba toda la señal, ¿no? Bueno, dice Jesús, pues yo les digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron, lo despreciaron, lo apresaron, lo encadenaron. ¿Cómo terminó la vida Juan el Bautista, hermanos? Decapitado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era un hombre valiente que hablaba la verdad. No le importaba quién viniera, quién estuviera enfrente. Él hablaba la verdad. Mire, un verdadero profeta dice la verdad, hermanos. No anda adornándole la vida a alguien con tal de recibir una ofrenda o para que se llene la iglesia. Dice palabras bien lindas para que la gente no se ofenda, ¿verdad? No. Este profeta se enfrentaba al mismo rey Herodes y le reclamó porque estaba en pecado, porque tenía la esposa de su hermano como mujer. Y fue apresado y terminó decapitado ahí en el calabozo Juan, después de cumplir su ministerio. Porque cumplió su ministerio Juan. Y dice así, yo les digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también como Juan, el Hijo del Hombre padecerá en las manos de esta gente. O sea, eso sucedió con Juan. Y Jesús iba para allá, Jesús iba a ser apresado, iba a ser muerto, ¿cierto? Bien, Mateo 17:13 dice, entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Hasta entonces les alumbró el entendimiento y se dieron cuenta, Juan verdaderamente era Elías que habían prometido, que habían anunciado, que hasta vivía en el mismo lugar y que se vestía igual y comía igual y predicaba igual y de todos modos no lo reconocieron. Imagínense, hermano. ¿Qué cosa? Sin embargo, así está la iglesia, tan distraída en tantas cosas, viendo tantos videos de YouTube y enajenados con el Netflix, que las cosas de Dios no las reconocen, no las ven, no las disciernen. Ahí había estado el profeta Elías entre ellos, predicando que se preparara el camino del Señor, y no le conocieron, dice el Señor Jesús, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Bien, ¿qué predicaba Juan? Ya vimos algunas cositas, vamos a meternos más. ¿Qué predicaba Juan? Lo que predican hoy los profetas de la prosperidad, lo que predican estos apóstoles y profetas modernos que quieren ser muy famosos, que por cierto hacen unos pósters de su imagen y las pegan en las paredes y todo ese rollo, y presentan su ministerio, mi ministerio, y cuando empiezan a hablar, hablan más tiempo de lo que ellos han hecho que de lo que hizo Jesús. ¿Eso predicaba la prosperidad, que Dios vino a hacerte rico?
que hay poder en tu boca para declarar lo que se te pegue la gana y que te mereces todo porque eres hijo del rey. No, hermano. Ese hombre hablaba la verdad. Porque un ministro, un verdadero profeta, no le importa las cosas que tenga que enfrentar, siempre va a hablar la verdad. Porque esto es la iglesia y esto debería de ser aquí. Dice la palabra de Dios que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, hermano. Entonces vamos a ver qué predicaba Juan. Ya vieron que les decía, sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Y eso estaba en el Antiguo Testamento. Entonces la gente sabía y entendía que lo que hablaba Juan era verdad. Dice aquí, Mateo 1:7. Perdón, Marcos 1:7, perdón. Marcos 1:7. Y predicaba diciendo, fíjense, viene tras de mí el que es más poderoso que yo. A ver, miren cómo la predicación de Juan era del que iba a venir. Juan hablaba de Jesús, no hablaba de sus logros. Se han andado ministrando por muchas partes. Cuando estuve en África logré esto. Cuando fuimos allá levantamos iglesias. Cuando fuimos a aquel otro lado un día toqué a alguien y cambió y salió el demonio. No hablaba de esas payasadas. Él hablaba de Jesús. Y lo primero que decía era, atrás de mí viene uno poderoso, Y yo vengo a anunciarles que estén preparados, que se arrepientan, que enderecen su camino. Viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar, encorvado, ve esa palabra, ni siquiera de humillarme a sus pies y tocar las cuerdas de sus sandalias, no soy digno. Hermano, cuando el siervo de Dios sepa y esté convencido de que no es digno de quedarse con una sola gota de la gloria que solamente a Dios le pertenece, que toda la gloria es para Cristo y solamente Él debe ser exaltado, adorado, la iglesia va a mejorar si pasa esto. No soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Vamos a ver en Lucas, nos habla más de lo que enseñaba Juan y lo que predicaba Juan. Lucas 3:7. Se juntaban multitudes a ver a Juan, hermanos. Acuérdense que durante casi 400 años no hubo profetas anunciando la palabra del Señor. Entonces el que se apareciera a Juan era una grande señal. Y salía la gente, ya vimos, de Judea y de las provincias y viajaban a escuchar a Juan el Bautista. Y se juntaban multitudes. Cheque eso, se juntaban multitudes a escuchar a Juan. Tómelo en cuenta. Porque este Juan un día le entregó y envió a esas multitudes a seguir a Cristo. Sigan a Cristo, no me sigan a mí, yo no soy. Yo no les puedo dar vida, yo no les puedo perdonar sus pecados. Yo solamente los estoy invitando a que se arrepientan, porque sin arrepentimiento no van a poder recibir el regalo del cielo. Decían las multitudes que salían para ser bautizadas por él. Lucas 3:7. Vean a un profeta verdadero, habla la verdad. ¿Qué les decía? Oh, generación de víboras. Ahí Juan. Estaba agresivo Juan, ¿no? Los que se ofenden porque les digo que lleguen temprano. Que dejen de llegar a las 11:30. Que dejen de faltar, se ofenden y se van enojados. Ay, no, generación de víboras. Perdón. A ellos les decían, generación de víboras. ¿Quién los enseñó a huir de la ira venidera? Fíjense lo que significa aquí, le está diciendo Juan. Que esta generación de víboras, de pecadores, de blasfemos, que han pecado. Ahora resulta que están muy conscientes de la ira venidera que viene sobre ellos. Resulta que sí sabían, hermano.
¿Usted cree que la gente de afuera no sabe que viene la ira de Dios sobre el mundo? Van a ver cómo a la mera hora sí sabían, sí se les ha dicho, sí han escuchado, hermano, sí lo saben. Y llegaban en ese momento las multitudes a que los bautizara y les decía, él los veía su vida, ya generación de víboras. Ahora resulta que quieren huir de la ira de Dios, ¿no? Pues no es tan fácil. ¿Qué les decía? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. No será posible si no se arrepiente. Y saben una cosa, el arrepentimiento tiene frutos. ¿Cuál es el fruto del arrepentimiento, hermanos? Sí, dilo. Un cambio de vida. Ya. ¿Estamos? Vayan y hagan frutos dignos, que muestren, evidentes. Vayan y vivan de una manera que sea evidente que se arrepintieron. Vayan y demuestren una vida diferente. Demuestren que verdaderamente se arrepintieron. Eso les está diciendo. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros. Aquí otro punto. Número 1, no son ceremonias, hermanos. Ustedes piensan que se meten al agua y ya no, arrepiéntanse de verdad. Demuestren con su vida que se han arrepentido, que están viviendo una vida diferente. Y luego, ¿qué les dice? Que dejen de confiar en la religión, hermanos, y en su linaje. Porque sabía el argumento y en dónde estaba la confianza de los judíos. La confianza de los judíos estaba en que eran linaje de Abraham, que eran herederos de la promesa. Y por eso se adelanta Juan y les dice así: haced frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. Ese era lo que se sentían ellos. No, es que es para nosotros el perdón porque somos hijos de Abraham, somos del pueblo de Dios. Entonces muchos piensan que porque vienen a la iglesia, cuidado, o porque su tía fue misionera, o su primo es pastor, o su hijo es pastor. Y no es así, hermanos. Es una relación personal con Dios. Y nuevamente, Juan les dice, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Lo único que demuestra que tú te arrepentiste es que vives una vida diferente. Una vida encaminada a agradar a Dios. Se llama eso una vida piadosa. ¿Estamos? Entonces dice, vayan y hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y dejen de decir, no empiecen a decir dentro de ustedes mismos, tenemos a Abraham por padre. Porque les digo que Dios le puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Saben de dónde levantó hijos Dios a Abraham? De los gentiles. Y dice Pablo, ustedes son hijos de Abraham si tienen la fe de Abraham, si creen en las promesas. Porque el justo por la fe vivirá. Y no va a ser por linaje o porque conoces a alguien o porque tú pusiste 2 sillas, la clásica, ¿verdad? ¿Han visto los pueblos? Esta banca la donó la familia no sé qué. Ellos piensan que allá va a estar la banca en el cielo cuando lleguen, ¿no? Que fuera así. No, hermano. Es una vida con frutos dignos de arrepentimiento. Jesús decía lo mismo. ¿Cómo se ve la diferencia entre un árbol bueno y un árbol malo? Por sus frutos los conoceréis. No se deja apantallar porque tienen muchas hojas. Es los frutos, su vida, los resultados de su vida. Entonces, hermanos, tengamos una vida nueva si estamos arrepentidos. Una vida diferente. Verso 9. Continúa Juan. Vean a Juan el suavecito. Vean, yo no me imagino a Juan. Declara, en tu boca hay poder. Declara, determina, decreta, establece. Tienes el poder de Dios. Ándale, no, hombre. ¿Saben lo que les decía Juan? Es más, les digo, ya también el hacha está dispuesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto se corta y se echa en el fuego. ¿Cómo va el mensaje? Y iban las multitudes,
¿Sabe por qué iban las multitudes? Porque el pueblo sabía que estaba en pecado. ¿Usted sabe que está en pecado? Vaya a Dios. Y es el mensaje que tenemos que darle a la gente es, ya viene el Señor a hacer cuentas con el mundo, hermano. Arrepentíos, cambia tu vida, busca a Dios, cree en su sacrificio. Ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Lucas 3:10. Y la gente le preguntaba, pues lo que hablaba Juan, todo lo que está hablando Juan está en el Antiguo Testamento, ¿eh? No hay nada que está diciendo Juan nuevo. Les está recordando las palabras de los profetas y ellos sabían que les está diciendo la verdad. Por eso quieren ser bautizados, porque quieren huir de la ira venidera que está anunciada por los profetas. Entonces se comenzaban a preguntar, ¿será este el Mesías anunciado? En vez de pensar, habla como Elías, dice lo que dice Elías, se viste como Elías, trabaja en la zona donde trabaja Elías, este es el Elías prometido, ¿verdad? Que iba a anunciar, no lo reconocieron, incluso le preguntaban si él era el Mesías. Y la gente le preguntaba, miren, verso 10, la gente le preguntaba diciendo, ¿qué haremos? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, practiquen una nueva vida. Fíjense la respuesta, verso 11. Respondiendo Juan les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. ¿Era un mensaje nuevo que hablaba Juan? No, hermanos, ellos sabían. Todo eso les enseñaba la ley. Nada más, no diga soy israelita, no, vive como israelita. Había gente que lo hacía. ¿Se acuerdan que Jesús reconoció a uno que se llamaba Natanael? Cuando lo vio y dice, este es Natanael, un verdadero israelita. O sea, realmente vivía la ley. ¿Saben qué le está diciendo? Pues que hagan pues lo que se les ha enseñado, lo que dice la palabra. El que tiene 2 vestidos, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo, dele al que no tiene. Practiquen lo que se les enseñó siempre. Arrepiéntanse, enderécense, corrijan. Vinieron también unos publicanos. ¿Quiénes eran los publicanos? Los recaudadores de impuestos al servicio de Roma, ¿cierto? Pues esos los publicanos, que regularmente tenían mucho dinero porque cobraban más de lo que tenían que cobrar. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Para qué? Para huir de la ira venidera. Porque viene, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer para demostrar que estamos arrepentidos? Entonces Pablo les dice, vivan una vida práctica diferente, ¿no? Y dice, le preguntaron los soldados también, los publicanos, y ya me estoy saltando, ¿eh? Les dijo, no exijan más de lo que está ordenado. Si le tienen que cobrar a la gente 2 denarios, cobren 2 denarios, 5. Ellos cobraban un porcentaje más y se enriquecían. Él les dijo, no exijan más de lo que está ordenado. También, verso 14, también le preguntaron unos soldados. Imagínense soldados y policías ahí con Juan. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. ¿Cómo ve esto, hermano? ¿Se imagina que en México los policías se contentaran con su salario? ¡Qué bendición! Los soldados, la Guardia Nacional, los federales, que se contentaran con su salario. Sería un país diferente, ¿no? No podrías comprarlos. Pues les está enseñando Juan, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario, les está diciendo. Verso 15, como el pueblo estaba en expectativa, asombrados y esperando que les revelara más, se preguntaban todos en sus corazones,
si acaso Juan sería el Cristo. ¿Ve hasta dónde llegó el pueblo? Estaba impactado por la predicación de Juan. Estaban saliendo en multitudes al desierto a buscarlo, buscando ser bautizados y a escuchar la palabra del Señor. Y ya se preguntaban, ¿será este el Cristo que nos han anunciado, que nos han prometido? ¿Será este el enviado del Señor? Vamos a ver. Vaya Juan 1:23. A veces también los líderes del Sanedrín, la gente del gobierno, los sacerdotes principales, enviaron comitivas a preguntarle a Juan directamente quién era él. Pero él siempre dejó claro que él no era el enviado, el Mesías. Juan 1:23. Dijo así, Juan 1:23. Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Verso 25, Juan 1:25. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo, escuche hermano. Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros, ya andaba ahí Jesús, hermano. Yo bautizo con agua, pero en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí. Viene después de mí, pero él está desde la eternidad. Es antes de mí, del cual, nuevamente dice, yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Soy un siervo tan inferior delante de él. Soy un siervo que ni siquiera soy digno de tocarle los pies. Este que viene detrás de mí es grande. Juan 3:28. Juan 3:28. Aquí hay un profeta de verdad, hermano. Un siervo de Dios. No se va a doblar con nadie. No va a venderse a quedar bien con la gente para que vaya y que no deje de ir a la iglesia o para que dé más dinero y lo que hacen los ministros de hoy. No. Es un profeta comprometido con cumplir su ministerio. Y ahorita vamos a analizar su ministerio. Juan 3:28. Dice, vosotros mismos me sois testigos. Ustedes saben lo que yo he declarado, dice Juan. Yo les dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Así como hablaba de Elías, hermano, lo que dice Isaías. Dice, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Ahora vea qué bonita manera de explicarlo tiene aquí Juan. Juan 3:29 le dice así, el que tiene la esposa es el esposo. Hablando de Jesús, él es el esposo. ¿Quién es la esposa? La iglesia, ¿verdad? El pueblo. Entonces dice, el que tiene la esposa, a quien le pertenece la esposa, es al esposo. Mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Aquí, hermanos, Juan cumplió su ministerio y logró hacer lo que el Padre le encomendó. ¿Cuál es esta figura que nos habla aquí? Para los judíos está clarísimo lo que está diciendo Juan, pero para nosotros es medio raro, como que el amigo del esposo, ¿no? Lo que pasa es que en las bodas judías, el mejor amigo del esposo, como que montaba guardia en la casa de la esposa, de la novia, ¿ok? Ahí donde se juntaban las amigas y se preparaban para que llegara el novio en su comitiva con música y que gritaban, ¡ya llegó el novio! Se armaba la fiesta y se consumaba la boda, pero el mejor amigo del novio estaba ahí en la puerta, cuidando que no fueran a visitar a la novia, algún extraño. Nada por el estilo. Eso hacía el novio.
Y era una tradición. Y el mejor amigo tenía ese privilegio. Y estaba ahí y cumplía de guardar a la novia para el novio, ¿ven? Incluso en la fiesta. Había un lugar donde iba ella, estaba ahí en la recámara y después llegaba el novio y el novio quedaba protegiendo ahí que nadie pasara. Y cuando llegaba el novio y entraba al aposento, mi gozo está cumplido. Cumplí con mi deber. Pero la novia es del esposo, no es del amigo. ¿Entendió, hermano? La iglesia no es del ministro, hermano. O sea, la iglesia no es del pastor, ni del apóstol, ni del profeta. A alguien le toca predicar, a alguien le toca una función. Dios pone diferentes funciones. Pero la iglesia es de Jesús, le pertenece a Jesús. Las ovejas son de Jesús, son la novia de Jesús. El ministro se va a gozar preparándola para Él, limpiándola para Él, exhortándola, cuidándola, guardándola. Y cuando llega el novio se va a alegrar el amigo. Mira, guardé a tu novia para ti. Mi gozo está cumplido. Este es Juan, dice. No, yo soy el amigo. Y ahora mi gozo está cumplido porque ya llegó. Ya escuché su voz, ya anda predicando. Ya empiezan a seguirlo a Jesús las multitudes que antes venían conmigo. He cumplido. Hermanos, que podamos decir como Juan, hoy mi gozo está cumplido. Cumplí el ministerio que se me encomendó, como Pablo lo hizo, ¿cierto? He terminado la carrera, he peleado la buena batalla. ¿Qué me espera ahora? La corona de vida que me prometieron, ¿cierto? Pues eso es lo que hizo Juan. Fíjense, le dice después, así que mi gozo está cumplido. Me alegro porque ahora yo estaba preparando a esta gente para recibir al novio y ya llegó el novio. Y ya está predicando, y ya está entregando su vida en servicio por la novia. Es necesario, ahora que ya cumplí y que ya hice mi ministerio, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. ¿Entendió, hermano? No es necesario que mi ministerio crezca y crezca y crezca y mi nombre sea conocido en todo el mundo y que todo el mundo sepa quién soy y poner pósters para que reconozcan mi papada allá en la esquina. Imagínense. Es necesario que Él crezca en el corazón de la gente, que Él crezca en la mente de los hermanos, ¿no? Y que yo mengüe. Y pasa con cada uno de nosotros, hermano. ¿No es necesario que Cristo crezca en ti y tú vayas menguando? ¿No es necesario que tu orgullo, tus ideas, tu altanería, tu sentirte muy, muy fuerte, vaya menguando eso y te humilles y que Cristo vaya creciendo y tomando control de tu vida? ¿O no, hermano? ¿No le hace falta que usted mengue y que crezca Cristo en su casa? ¿No es importante que mengue su orgullo y su vanagloria en su matrimonio y que Cristo entre a controlar tu matrimonio y a bendecirlo? Es necesario, dice aquí aparte. No dice Juan, sería bueno que vaya bajándole. No, dice, es necesario que Él crezca y que yo deje de ser, desaparezca. Pablo conocía su ministerio, ¿no? Juan conocía su ministerio. Sabía a qué fue enviado, hermano. A anunciarle al pueblo, arrepiéntete. El altivo, bájese, humíllese delante de su Señor. Y el que está ahí derrotado, no, hombre, levántese, viene su Señor por usted. Tenga esperanza. Y el que anda torcido, alíñense, haga sendas derechas, para que lo cojo no se salga del camino, dice otro verso. Porque viene el Señor. Y ahora que he cuidado a la novia y que he preparado y que he estado guardándola y cuidándola, y llega y se oye la voz del novio que viene, mi gozo está cumplido y es necesario que Él crezca y que yo mengue. Este es un ministro, hermano. Ay, que vengan de estos ministros, no que haya más de estos ministros. Es importante. ¿Y cuál es el resultado de esto?
La palabra de Dios, hay un montón de versos que nos enseñan cómo Dios exalta al que se humilla, ¿cierto? Decía Pedro, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Y cuando llegue su tiempo, Él mismo los exaltará, ¿cierto? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El mismo Jesús, al haberse humillado hasta la muerte y muerte de cruz, después Dios dice, por esto mismo Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que fue sobre todo nombre. ¿Se acuerdan, hermano? Entonces, cuando entendamos que nuestro camino es humillarnos a Cristo para que Él nos exalte cuando Él quiera, va a mejorar mucho nuestra vida y nuestro ministerio. Así es que Jesús exalta a Juan, hermanos. Y vaya que exalta a Juan. Y vamos a leer un texto que es impresionante del concepto de Jesús, que tiene Jesús de Juan, hermano. Y las palabras que dice Jesús de Juan, caray, pues, eso es ser un hombre exitoso en la vida. Los que tienen duda qué es el éxito, lo de Juan es éxito, hermano. Imagínate que Jesús, el Hijo de Dios, diga eso de ti, hermano. ¿Cuántos se creen bien inteligentes, autosuficientes, muy buenos, merecedores de cosas? Yo le invito a que aprendamos de Juan. Hay que aprender a humillarnos y reconocer que si Dios nos da una tarea es por pura gracia, hermano. Porque pudo haber escogido a otro, ¿no? ¿Sí o no? Si Él me da el privilegio de venir a hablar la palabra de Dios, yo estoy bien consciente que puede poner a otro cuando quiera. Y ningún mérito hay en uno, es pura gracia, ¿no? Y saber hasta dónde nos toca y cómo todo el objetivo es exaltar el nombre de Cristo, nada más. Fíjense, Mateo, 11:7. Mateo 11:7. Llegó el momento en que Juan estaba en el calabozo, llevaba tiempo ahí, Herodes lo quería matar, pero no se atrevía, sabía que era un hombre de Dios, hasta que abre su bocota, su hijastra le baila ahí bien sensualoide, y el otro se fascina, un mundanote desde luego, ¿verdad? Y le dice él, emocionado de verla bailar a la muchacha, pídeme lo que quieras, te lo voy a dar. Y va y le pregunta a su mamá, Herodías la adúltera, y su mamá le dice a la muchacha Salomé, perdona, no es eso, no. A Salomé, ¿verdad? Se llama la chava. Le dice, pídele la cabeza de Juan. Y el rey había prometido enfrente de todos. Y mandó a decapitar a Juan para entregarle a la muchacha. De ahí viene esto de en charola de plata. Su cabeza en charola de plata. Así terminó Juan. Y Juan, antes de morir, mandó a preguntar a unos que lo visitaban estando en la cárcel, vayan y pregúntenle a Jesús si es el que había de venir, que esperaba ya que pasaran más cosas, ¿no? Así es que hasta los más grandes hombres un día podemos estar tristes, podemos ser afligidos, pero la respuesta de Jesús fue buenísima. Sabía quién era Juan y dice, vayan y díganle a Juan y cuéntenle. Yo imagino el gozo de Juan al recibir el mensaje de Jesús, ¿no? Ah, sí, díganle a Juan y cuéntenle, los cojos andan, los ciegos ven. Y a los pobres es anunciado el reino de los cielos, ¿no? Claro que era el Mesías. Y después cuando se van a darle la noticia a Juan, para que Juan dijera, sí, pues hiciste todo tu ministerio perfecto, ¿no? Vean lo que sucede. Dice Mateo 11:7. Mientras ellos se iban, estos mensajeros de Juan, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente. ¿De quién va a hablar Jesús? De Juan, dice ahí. Comenzó Jesús a decir de Juan a la gente. Vean las preguntas, hermanos, y todo lo que Jesús valora y toma en cuenta y le agradó muchísimo de Juan. Fíjense. Número 1, su firmeza. La firmeza y la valentía de Juan, Jesús la exalta aquí. Fíjense.
¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Esa expresión. ¿Qué salieron a ver? ¿Qué encontraron cuando fueron al desierto? ¿A qué? A ver a Juan, ¿no? ¿A qué salieron de todos los pueblos? A ver a Juan, que estaba predicando, enderecen su camino. Una caña sacudida y doblada por el viento es alguien sin carácter. Les pregunta, ¿eso fueron a encontrar al desierto? Un hombre blandito, con miedo, que se acopló a lo que querían oír, como hoy. Que no dijo cosas duras para que no se fueran. O que les dijo cosas bonitas para que ofrendaran más. O que se acopló y se sometió al poder de Herodes y le dijo, no, sí está bien, yo te caso, una ofrendita. No vieron, no encontraron una caña doblada por el viento. No encontraron un débil en el desierto. Entonces les pregunta, ¿qué saliste a ver un hombre, una caña sacudida por el viento? Definitivamente no, hermanos. Este no es el profeta Juan. Juan fue firme, fue valiente, fue contundente, habló la verdad, no tuvo miedo, estaba comprometido con el que le envió. El que me envió, estoy comprometido con él, no con la gente, a que les guste o a querer quedar bien con ellos. Dice, no encontraron una caña sacudida por el viento. ¿O qué salisteis a ver? ¿Un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Porque es hijo del rey y merece lo mejor. Traiga aquí billetes, mi portafolio, mi canasta, llénela. Bendiga al Hijo de Dios, al ungido, y verá usted cómo va a ser multiplicado. No fue este Juan. No. Estos que tienen vestiduras delicadas están allá en el palacio. Los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Entonces, verso 9, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Qué encontró el pueblo cuando fue al desierto a buscar a Juan? ¿Qué encontró? Y hermano ministro, aquí hay algunos que ya predican y van de misioneros y hermanos, ¿qué va a encontrar la gente que te escuche predicar? ¿Qué va a encontrar? ¿Alguien que les diga cosas bonitas o alguien que le diga la verdad, que sea firme, que defienda a Cristo la verdad? ¿Qué van a encontrar si van contigo? ¿Qué saliste a ver? ¿Qué encontraron? ¿Un profeta? Les pregunta Jesús. ¿Qué encontraron? ¿Un profeta? Y miren la respuesta del mismo Jesús. Sí, eso era Juan. Un profeta de verdad. Un profeta que no lo podías comprar. Un profeta que no te llenaba el oído con cosas bonitas. Un profeta que anunció lo que le encargó el Padre. Claro que sí, dice, un profeta. Y más que un profeta. Y aquí viene todo este halago, hermanos, de Jesús al ministerio de Juan, a un hombre que se enfrentó a todo, que no persiguió las cosas del mundo, sino que se entregó a su misión. Dice, sí les digo, y más que un profeta, porque este es Juan, de quien está escrito, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz. Este es el que cumplió las profecías y las promesas de Dios para anunciar mi venida, el cual preparará tu camino delante de él. Este es, ni más ni menos. Mateo 11:11, vean lo que dice Jesús. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, ¿quiénes nacen de mujer, hermano? Todos los hombres que han existido, ¿no? Menos Adán. De ahí en fuera, de los que nacen de mujer, de los que han nacido de una mujer, no se ha levantado otro más grande, otro mayor que Juan el Bautista. ¿Qué era a los ojos de Jesús Juan, hermano? El más grande profeta que existió en la historia. Pero vean las actitudes de Juan. Vean el ministerio de Juan.
Y esto llama mucho la atención porque vaya que hubo grandes profetas y ministros en el Antiguo Testamento, ¿no? Grandes hombres de Dios. Pero aquí está diciendo, ninguno es más grande que Juan. Nadie. Nadie que ha nacido de una mujer es más grande que Juan. Imagínense, más que Moisés, más que Elías mismo, gente como David, como José, como Abraham, Isaías y tantos grandes héroes de la fe, ¿no? Dicen, bueno, pues nadie se compara a Juan. Sin duda, este es el más grande profeta que hay. Hermano, yo creo que en la vida de Juan podemos ver algunas características que el Señor le gustaría, le encantaría ver en un ministro. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo no entiendo a veces qué hace un profeta de la prosperidad cuando lee de Juan. Yo me imagino que arrancan las hojas. O sea, ¿cómo enfrentan eso? Este es el más grande delante de Dios. Este es el que más le agradó a Jesús. Fíjense. De los nacidos de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Y hay razones por qué fue el más grande, ¿no? Hay razones. El primero es, dice la palabra de Dios, que todos esos grandes héroes y grandes personajes de la Biblia, muchos que caminaron con Dios, todos soñaron con ver su día, pero no lo vieron, ¿cierto? Pero Juan lo vio. Juan lo vio y lo reconoció. Y Juan le recibió. Y Juan le bautizó, hermano, imagínense nada más. Que Juan decía, ¿cómo te voy a bautizar, Señor? Yo soy el que necesito que me bautices. Pero Jesús le decía, no, hay que cumplir con toda justicia. ¿A qué se refería Jesús? ¿Jesús había pecado? ¿Necesitaba bautizarse? Jesús estaba representando al hombre que nunca pudo cumplir la ley. El ser humano no pudo cumplir la ley. Y ahora Jesús nos representaba y cumplió la ley por nosotros. Incluso recibiendo el castigo que merecíamos los que no la cumplieron. ¿Cierto o no? Entonces es necesario, voy a cumplir toda la ley. Jesús cumplió toda la ley. Es el único que lo logró. Por ejemplo, se da cuenta que Jesús nunca predicó antes de los 30 años, ¿no? Porque la ley no lo permitía. Jesús cumplió la ley, hermano. Fue a partir de los 30 que empezó a predicar. Y a decir, el tiempo se cumplió y el reino de los cielos se acercó. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? Que Él, con su sangre santa, encarnado en un cuerpo humano, iba a recibir en la cruz el castigo que tú y yo merecíamos por causa de nuestra maldad. Y con su sangre santa quedaría pagada nuestra deuda y seríamos rescatados de las tinieblas y entregados a su Padre. Ese es el Evangelio. Y esto es lo que ahora está pasando aquí cuando Jesús dice, el más grande profeta es Juan. Otra cosa importante es que Juan lo presenta en público. Le dice, este es, ahí en público, ¿verdad? Están las multitudes siguiendo a Juan. Juan pudo haber puesto su canal de enlace y hacerse famoso. O hacer su canal de YouTube porque tenía miles de seguidores y likes y campanitas. Y él dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Síganlo a él, vayan tras él. ¿Ven? Este es Juan. Eso es lo que hace un ministro, llevar a la gente a que siga a Cristo, hermano, ninguna otra cosa. ¿Qué más? Fue testigo. Escuchó la voz del Padre que dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Hagan lo que dice. Y vio descender el Espíritu Santo como en forma de paloma y posarse en Jesús y que se quedó ahí. Y además cuando la gente lo seguía, pudo decir, mi gozo está completo. He cumplido mi ministerio al que me mandaron. Es necesario que Él crezca
y que yo mengüe. Este es Juan, hermano. Este es un profeta verdadero, es un ministro de verdad. Es un ministro que deberíamos de tenerlo presente, los que Dios por gracia nos ha puesto en alguna misión. Ahí es que dice, fíjense, aquí viene con lo que vamos a terminar. De cierto les digo, Mateo 11:11, de cierto les digo, esta es una verdad muy importante, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Ahora escuchen esto que todavía es más profundo y más hermoso. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Y esa es una de las cosas que más me gusta a mí explicar y enseñar. Aquí ya lo escucharon muchos varias veces. Probablemente hay alguien que no. Pero dice aquí que Juan, no hay nadie más grande que Juan de todos los que nacieron de una mujer. Nadie es más grande que Juan. Juan es el más grande de todos. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, el más pequeñito en el reino de los cielos es más grande que Juan. ¿Quién es el más pequeño en el reino de los cielos, hermano? ¿Quién es el más pequeño en el reino de los cielos que es más grande que Juan? Y ahí está esa grande revelación que Juan anunció y que anunciaban los profetas, pero que todavía no estaba en el entendimiento. El más pequeño en el reino de los cielos eres tú, o yo, o el que se convierte hoy, ¿no? Si hoy se convierte a alguien y es recibido por Dios como hijo, es el más pequeñito, es el recién nacido, es el más pequeño en el reino de los cielos. Pero ¿cómo este pequeñito puede ser más grande que Juan, que fue más grande que todos los del Antiguo Testamento? Está padre esto, ¿no? El más pequeño en el reino de los cielos, el que se convirtió ayer, se arrepintió y creyó, es más grande que Juan, porque ha sido embestido con la presencia del Espíritu Santo en su vida. Eso no lo tuvo Juan. Eso es para la iglesia, hermanos. Son para los que estuvieron cuando Cristo ya había subido al cielo y envía el regalo, el sello del Espíritu Santo a todos aquellos que arrepentidos, los que vivían una vida nueva, habían creído en que la sangre de Cristo había pagado por todos sus pecados y ahora pertenecían al reino de los cielos. Por eso el más pequeño, hermanos, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan, porque en el más pequeño del reino de los cielos habita Dios. No camina como con Elías, vive Jehová, en cuya presencia estoy, decía Elías. Estoy en la presencia de Dios. Pero el Hijo de Dios tiene a Dios adentro. Dios habita entre nosotros. Por eso Juan lo aclaraba la grande diferencia, y Juan siempre lo dijo: yo les bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, él los va a bautizar con Espíritu Santo. Por eso es cuando dice Jesús en Juan 14: el que me ama y obedece mis mandamientos, mi Padre le ama y yo le amo, y vendremos juntos, vendremos y haremos morada en él y nos manifestaremos a él. ¿Se acuerda de esto? Esa es la grande diferencia, hermanos. Juan fue el más grande de los profetas y el último profeta del Antiguo Testamento. Muy grande, que tuvo el gran honor de conocer a Jesús y de bautizarlo y de presentarlo y de ver su gloria. Es el más grande, sin duda. Y que supo cumplir su ministerio.
como un profeta verdadero. Pero el más pequeño que pertenezca al reino de los cielos, que Jesús estableció cuando envió en Pentecostés el Espíritu Santo a habitar en los creyentes, el más pequeño de la iglesia, más grande es que Juan, hermanos. Y somos la novia que será desposada. Vea esa otra diferencia. Mi gozo es completo, llegó el novio, me voy. La esposa, la iglesia, esa se casa con Jesús. ¿Ya vio por qué es más grande? El más pequeño del reino que el mismo Juan. ¿Ve el privilegio, hermano, de pertenecer a Dios? ¿Ve que ahora somos el reino de los cielos, hermano? Que ahora estamos unidos con Cristo para siempre. Pero debemos entenderlo y vivir una vida diferente, hermanos. Representamos a Jesús y Él habita en nosotros. Y todos los que son nacidos de nuevo saben de lo que estoy hablando. Que cuando te has descuidado y has caído en cosas de tu antigua vida, te ha dolido y has llorado amargamente. Porque ahora Dios habita en ti y Él es santo. Y ya nunca más podemos regresar a lo mismo. Porque tenemos una naturaleza nueva. ¿Verdad? Entonces, hermano, vaya que hemos hablado de un grande del Antiguo Testamento, de Juan el Bautista. Jesús decía, el más grande. Pero, hermano, nuestro testimonio tiene que ser mayor. Nuestro testimonio tiene que tener el poder del Espíritu Santo. Nuestra vida tiene que impactar a la gente. Somos la luz del mundo. Tenemos que reflejar a Jesús. Porque ahora el Espíritu de Dios habita en los hijos de Dios. Den un aplauso fuerte al Señor.